Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Bueno, bienvenido de nuevo Armando a Café con Helado. Hola Marcos, bienvenido tú también a Café con Helado, programa número 18. Sí, eso es. Nos acercamos al final de la segunda temporada. Se acerca ya poco a poco ese final. ¿Quién nos iba a decir? Sí, ¿verdad? Que llegaríamos tan lejos. No sabíamos hasta dónde llegaríamos. ¿Qué daría esto de sí? ¿Cuántos capítulos seríamos capaces de hacer? Pero aquí estamos. Aquí estamos. Y oye, mira, como en el episodio anterior... Sí. Intentamos hablar así del tiempo en general y, bueno, qué podía significar, qué podía ser o no ser, si existía, si no existía. Sí. Hoy, si quieres... Venga. Podemos pasar a hablar de algo que sugerimos hace 2 episodios. Venga. Y que fue precisamente lo que nos dio la idea de hablar del tiempo en el episodio 17. Que fue, los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo. Sí, no me acuerdo de por qué empezamos a hablar de eso. Creo que porque yo mencioné que había visto un episodio de Star Trek donde descubrían que podían viajar en el tiempo. Sí. Porque, bueno, en fin, no me acuerdo exactamente de por qué pasaba eso, pero el caso es que se daban cuenta de que habían viajado atrás en el tiempo. Y... Una sobreaceleración creo que era la que provocaba que de repente el cronómetro empezase a dar marcha atrás y todos pusieran cara de flipados. Sí, eso fue. Entonces, sí, pues a partir de ahí empezamos a hablar de eso, ¿no? De los viajes en el tiempo, y yo conté que había visto la serie Dark, que es una serie alemana, en la que se habla pues principalmente de eso, ¿no? La serie va de eso, de viajes en el tiempo, y hay una abundancia abrumadora de paradojas y de bucles temporales y tal, que a mí pues me suelen incomodar mucho porque porque se dan de bruces contra la lógica y cuando se rompe la lógica yo digamos que tiro la toalla, me rindo. Me apago intelectualmente y no soy capaz de aceptar lo que me venga a partir de ese momento. Entonces, bueno, no sé si quieres hablarnos de cuál es tu experiencia con las historias de viajes en el tiempo, si te gustan, si no te gustan, si te han interesado a lo largo de tu vida, si hay alguna que te llame más la atención que otras, si hay cosas de esas historias que te convenzan y cosas que también, como a mí, te parezcan inverosímiles o directamente imposibles. Es que, claro, ahí estaría lo que la ciencia parece que ha conseguido y lo que algunos autores a lo largo de la historia han presentado como viajes en el tiempo correspondería a la ciencia ficción. Sí. Es decir, estamos hablando, claro, del viaje en el tiempo hasta donde yo sé, creo, por artículos sobre ciencia que he leído, es siempre, precisamente, como hablábamos en el capítulo anterior, en el microcosmos, en el mundo cuántico, conseguir una especie de algo parecido a un viaje en el tiempo, es decir, que una partícula llegue a un sitio antes de salir, o cosas así. Por ejemplo, o que sí, algo parecido, pero es que no sabría desarrollarlo. Vale, no te preocupes. Si quieres, podemos empezar hablando de lo que tú más o menos entiendes que es posible según el conocimiento científico que tengas, ¿no? Bueno, o sea, por lo que quiero decir, a ver, lo reformulo. Teniendo en cuenta lo que sepas tú sobre las teorías científicas que hablen de la posibilidad del viaje en el tiempo, podemos hacer una introducción a partir de ahí sobre qué dice, dentro de nuestro conocimiento limitado, qué dice la ciencia actual sobre los viajes en el tiempo, y luego podemos pasar a historias ficticias sobre los viajes en el tiempo y podemos ver hasta qué punto son compatibles con las teorías científicas que ofrecen la posibilidad de que el viaje en el tiempo sea posible y hasta qué punto chocan con la posibilidad ofrecida por las teorías científicas.
Entonces, Hombre, si Marcos, si tú quieres viajar al pasado, sí, mira al sol, porque lo que estás viendo tiene un delay de 8 minutos. claro, pero en realidad yo no estoy viajando al pasado. Yo estoy teniendo una percepción en el presente de algo que en el sol sucedió hace 8 minutos. Y la información que es la luz Sí. que tú recibes, te llega a ti 8 minutos después. Claro, pero en de que el realidad sol- yo nunca tengo Claro. acceso, nunca tengo acceso al estado actual del Sol. Entonces, en realidad yo estoy teniendo una percepción presente de un momento pasado, pero Claro. no estoy viajando en el tiempo porque nunca, No estás viajando en el nunca tiempo. puedo salir de ahí. Nunca, A la velocidad de la luz, es como sí. si me dices que por ver hoy una serie que he grabado y se emitió el sábado pasado, estoy viajando en el tiempo al sábado pasado. No es verdad, porque yo sigo estando hoy. Claro, Yo estoy hoy, aunque esté viendo algo que sucedió hace tiempo. sí. Yo no me desplazo en el tiempo. No te desplazas en el tiempo, claro. Tú tienes el sol, el viaje en el tiempo sería, sí, va a tardar 8 minutos en llegar, pero yo lo que quiero es viajar al pasado, por ejemplo, para ver cómo era el sol hace 300 años. Tendría que viajar 300 años al pasado, por ejemplo, para poder verlo. Y estar Sí, ahí claro. y ver lo que sucede. Ujú. Claro, efectivamente, sí. Pero incluso así, tú imagínate que dentro de 300 años, ¿no? Seguimos teniendo algún tipo de vídeo, ¿no? Televisión, vídeo, lo que sea. Y podemos ver películas de esta época, de la época en la que estamos tú y yo ahora. Ujú. ¿Estaremos viajando al pasado? En la imaginación, pero no físicamente. Claro, físicamente no, porque nosotros no nos estamos transportando físicamente a ese momento. Ujú. Estamos viendo una copia de algo que se creó en el pasado, pero que ha llegado hasta nuestros días. Y la copia que estamos viendo nosotros, en realidad es actual ahora. Claro. Existe en el momento actual. Se está rodando Terminator, 1984-85. O por ahí. Bueno, no sé, cuando se rodó Terminator. Claro, tú tienes la película y la puedes ver ahora. El viaje en el tiempo sería poder desplazarte hasta el estudio, Desplazarte al rodaje. Sí. al rodaje y ver cómo se rodaba Terminator. Sí. Y ver a un jovencísimo Arnold Schwarzenegger, Eh, a un jovencísimo Michael Beale y a una jovencísima Linda Hamilton. Hamilton. Pues sí. Y a un jovencísimo Lance Henriksen también. Que no sé quién es. Pues si tú has visto Terminator, He visto Terminator, sí. pues mira, Pero hace años, no sé yo si me acordaré. si te acordarás, en la comisaría de policía hay dos policías principales, los que tienen más protagonismo. El negro y el blanco. Ajá. Bueno, pues Lance Henriksen es el blanco, que se postuló como posible Terminator, porque había una idea original de un Terminator que no tuviera un aspecto tan vasto, que no fuera un Conan, como Schwarzenegger, Ya. sino que la gracia fuera que teniendo un aspecto de humano más bien enjuto, dentro, precisamente gracias al endoesqueleto metálico, tuviera una enorme fuerza. Es decir, claro, que si tú quieres camuflar, si Skynet quiere camuflar a un tipo que se mueva entre la gente, a un robot con apariencia humana que se mueva entre la gente, lo más eficaz es que no tenga un aspecto que destaque demasiado, es decir, que no sea un culturista con 7 títulos Olimpia, Sí. el más alto galardón en el mundo del culturismo, sino que sea un tipo normal de la calle para que no destaque demasiado. Tendríamos que ser tú o yo, Terminator. Eso es, para que no destaque demasiado. Sí, Eso sí, es. sí. porque Bueno, si no- aunque pero bueno. tú llamas un poco más la atención con tu aspecto de gótico rapao. Bueno, Es más creíble que tú fueses un robot enviado por el futuro para destruir a la creadora de la resistencia. ay. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor, quizá. Oye, sí, es algo a lo que aspirar. Sí, a lo mejor resulta que efectivamente soy ese robot enviado del futuro, pero a mí me han programado para que yo crea que soy un humano que piensa como un humano hasta el momento que es la forma más fácil de que yo pueda pasar desapercibido. ¡Ay, qué interesante! Estoy programado como un reloj, como un cronómetro con una marcha atrás, para que dentro de unos años, cuando nazca John Connor, pues automáticamente ¡ping!, se encienda, ¡pim!, y diga, coño, pero si yo no soy yo soy esto, y tengo que cumplir una misión. Pero te han programado también para
envejecer para Bueno. desarrollarte, empezar siendo un bebé e irte desarrollando a lo largo del tiempo. ¿O ese es el recuerdo que tengo yo? Claro, que en realidad seas inmutable, pero han programado tu percepción para que te parezca en todo momento que llevas una vida de humano normal. Que he tenido una infancia como los replicantes que nunca tuve, por ejemplo, Que te vestiste de Johnny Walker. que me vestí de Johnny Walker y otras cosas. Madre mía, qué Tantas complicado cosas. todo. Yo también pienso en una cosa, joder, si me ibas a programar, haberme, no sé, creado unos recuerdos más satisfactorios. A lo mejor, no sé. Digo, bueno, No, pero bueno, que es para que esté entretenido relamiéndome en el pasado, sí, tienes... pensando en mis errores hasta el momento de... Claro, tienes que ser creíble como humano con defectos y carencias y debilidades, claro, sí. Hazme de la media, pero no me lleves a... Hombre, a ver, Por Armando, Dios. Armando, tú eres, bueno, tienes una vida razonablemente media. Siempre puedes encontrar a sí, pero personas bueno. que estén mucho peor que tú. Que hay gente peor que de eso sí puedo Claro. dar fe. Claro. Y de los efectos en uno de aquellas situaciones también puedo dar fe. Bueno, vamos a... Es que no sé, nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Sí, Estábamos vale. hablando de la tecnología, de lo que se sabe, lo que no se sabe. Pues mira, Vale. yo lo único que sé es eso. Que han conseguido que en el plano subatómico sucedan cosas que podríamos identificar como una transgresión del tiempo físico tal y como nosotros nos manejamos en él. Vale. Por lo tanto, parece que es una magnitud, aparentemente, porque han conseguido hacer eso. Tuvimos en el capítulo anterior yo tengo serias dudas al respecto, pero bueno, parece que han conseguido hacer eso. Sí. Otros científicos, curiosamente, dicen que no, que eso es un error de los... Vamos a ver, que un científico considere que ha conseguido hacer eso no significa que lo haya conseguido, sostienen otros científicos, Ajá. sino que nuestras herramientas no están preparadas para identificar determinados fenómenos subatómicos. Ya. Y lo que tienes es una percepción errónea de que eso ha sucedido cuando no ha sucedido. Dicen, no puede suceder porque esto no puede suceder. Ya. Es decir, no puede suceder porque tú no puedes hacer eso. Es un fallo del instrumento de medición o de observación, ¿no? Es un fallo del instrumento y de la percepción de quien lo emplea. Claro. Esto no puede suceder porque el universo se rige por un patrón de continuidad y esto no puede suceder porque no puedes transgredir el funcionamiento del universo entero en un Claro. laboratorio porque a ti te salga de las narices. Ya. Es un error. Claro, la propia estructura física del universo hace que sea imposible. Que sea imposible. Por lo tanto, te has equivocado. Pues eso lo sostienen algunos científicos. Claro, si tú has observado eso, como es imposible, lo has observado mal. Efectivamente. Ya. Sostienen algunos científicos que critican esos artículos que dicen que se ha conseguido hacer tal o cual con respecto al tiempo e incluso con respecto a los fenómenos cuánticos. Ya. Todavía Ya. existen científicos de renombre que son conservadores, es decir, que sostienen que el paradigma nuevo que se creó para explicar determinadas cosas ha surgido erróneamente porque lo que pensamos que está sucediendo no está sucediendo como decimos que está sucediendo, Ya. sino que es todavía el modelo clásico, ¿vale? El modelo clásico todavía podría explicar determinadas cosas sin tener que aventurar las hipótesis acerca del funcionamiento de la realidad y de la materia del espacio y del tiempo al que apuntan algunos científicos porque dicen que han hecho experimentos en laboratorio donde suceden tales cosas. Digo, no, eso que tú estás viendo es un error. Ya. Es un error de los instrumentos y un error de tu percepción. La física clásica sigue valiendo y no hay que crear un paradigma distinto porque nos va a llevar a un callejón sin salida. Porque si lo que tú estás viendo, nosotros sabemos que conforme funciona el universo no puede suceder, porque no puede suceder, pues es que no es que tú hayas roto las barreras del conocimiento, es que te has equivocado. Ya, claro. Bueno, Esa forma de verlo, la verdad es que nunca se me había ocurrido. Pero sí. igual que están los científicos que dicen que el Big Bang no, y otros que dicen que sí. Sí, Hay una oficial, sí. que es la del Big Bang, aceptada, y otros que dicen que no, que el Big Bang, que no, que es otra cosa distinta, pero no tienen por qué aceptar la teoría del Big Bang, Ya. por muy aceptada que esté. Y puedes pensar, son científicos retrógrados, que no aceptan la evolución del conocimiento o tal. Pues no lo sé, quizás sí, o quizá dicen, oye, mira,
no tengo por qué aceptarla. Yo tengo mis razones y soy tan científico como tú. Me presentas unos datos, pero digo, esto no es concluyente. Lo suficientemente concluyente como para echar a la basura el modelo anterior y aceptar un modelo nuevo. Ya. Yo, como no soy hombre de ciencia, pues mira, no lo sé. Lo que sí sé es que sucede, Ya. que el debate no ha terminado. Sobre ningún tema. ¿Hay teorías alternativas al Big Bang? Sí, ¿Conoces tú alguna? hay una de estado perpetuo o algo así. Es que no sé cómo se llama exactamente. Que no hubo Big Bang tal como lo entiende la ciencia. Una que habla de... Es que no sé cómo se llama. Es como de estado, como de que estaba ahí, que no hubo Big Bang. Que siempre ha estado ahí. Que siempre ha estado ahí. Ya. Bueno, de todo, que si el Big Bang surgió y se expande, se supone que se seguirá expandiendo, que no se va a contraer, Ujú. porque la velocidad está aumentando. Lejos de desacelerar, está acelerando la expansión, según la percepción que tienen los científicos. Incluso sobre el propio origen del Big Bang, hablan de una cosa llamada branas, que serían como, no sé cómo explicarlo, algo que está ahí, algo que está ahí. No voy a decir ni en el universo, porque no existía, tal como nosotros. Algo que está ahí y que no se toca, y cuando se toca, ¡pum!, surge un universo. Ah. Bueno. Vale. Bueno, pues es una hipótesis. Vale. Creo que se llaman branas, me parece. La verdad es que no me suena. Puede ser, no lo sé. Según la teoría de la relatividad, es posible el viaje en el tiempo hacia el futuro, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Pues yo pensaba que era al revés. Que al pasado sí, pero al futuro no. Creo que es posible hacia el futuro porque según te vas aproximando en tu desplazamiento a la velocidad de la luz, volvemos a lo mismo. claro, el tiempo pasa más lento para ti que para un observador que esté estático respecto a tu movimiento, ¿no? Pero vamos a ver. Claro, es que volvemos a la situación anterior al comienzo del programa. Vamos a ver, sí, lo de los gemelos, la famosa hipótesis de los gemelos. 2 hermanos gemelos que nacieron prácticamente con 1 minuto de diferencia el uno del otro. Sí. Uno se queda en la Tierra, el otro se monta en una nave espacial y hace un viaje de un año o lo que sea a velocidades sublumínicas, Sí. aproximándose a la velocidad de la luz. Sí. Cuando vuelve, para él ha pasado 1 año luz, ¿no? Porque ha estado más o menos 1 año a una velocidad no igual a la de la luz, pues se supone que no se puede, pero más o menos cercana a la de la luz. Uh-huh. Cuando regresa, su hermano gemelo es un anciano. Sí. Uh-huh. Y tú puedes pensar, bueno, esa persona, quien realmente ha viajado al futuro, sin quererlo, es el hermano de la Tierra. El otro no sabes si ha viajado al pasado o ha congelado, no, ha disminuido el avance del tiempo. Sí, ese es el asunto, pero cuando vuelve la percepción que tiene es como de haber viajado al futuro, porque de repente todo el mundo... Sí, claro. Claro. Sí, claro. Entonces sí. Si para él ha pasado 1 año y para los demás han pasado 50 años... Ha viajado al futuro. Se ha desplazado 49 años al futuro. Lo cual, claro, es tan difícil de entender. Pero es real. Sí, según la teoría es real, sí, pero... Sí, eso es real. O sea, no hemos podido demostrar, porque nadie se ha metido en una nave a viajar a 50 años, a 1 año a una velocidad cercana a la de la luz. Sí. Pero sabemos que esa hipótesis se cumpliría porque lo que sí han hecho es colocar relojes atómicos perfectamente sincronizados, relojes gemelos, uno en la Tierra y otro a bordo, por ejemplo, no sé si de un transportador espacial o la Estación Espacial Internacional. Y se observa una diferencia imperceptible, ¿vale? Sí. Imperceptible para nosotros, pero que el reloj atómico sí registra. Es decir, a esa distancia del otro reloj y a esa velocidad a la que va la Estación Espacial Internacional por el espacio, o no sé si era ese u otro objeto en el espacio, sí se produce una desincronización. Una desincronización que, no sé, el valor pues puede ser casi nada. O sea, como una mínima desincronización, pero se produce. Sí, sí. Luego, realmente Einstein tenía razón. Esa desincronización no es como el tipo que viaja por el espacio a esa velocidad tan elevada, cuando vuelve han pasado para él 1 año, para los de aquí 50 o 60. No es tanto, o sea, no es tan marcada, sí, pero existe. Es decir, el fenómeno físico es real. O sea, sucede. Ya. Uno no sabe si aquel objeto en el espacio, no sé cuál era, viajando a esa velocidad, claro, viajó al futuro, pues a lo mejor viajó 1 millonésima de segundo, pero viajó al futuro, porque cuando llegó ese reloj de vuelta a la Tierra, ese reloj estaba 1 millonésima de segundo
adelantada al reloj que estaba en la Tierra, Ya. que estaba una millonésima de segundo No, desincronizada. al revés, claro. Perdón, Va una sí, al millonésima revés. de segundo por detrás. Por detrás, es decir, lo cierto es que se habían desincronizado. Claro, el tiempo ha pasado más lento para ese reloj. Perdón, no sería correcto de describirlo así. No es que por un error del reloj No. se desincronizase, sino No. que efectivamente el cambio se había producido. El cambio en el tiempo se había producido Han experimentado el tiempo a velocidades de manera distintas. distinta. A velocidades distintas. de manera Es- distinta, sí. de manera que cada reloj estaba registrando exactamente lo que tenía que registrar. Sí. Lo que ha cambiado es la realidad que afectaba a uno y al otro. Lo cual hace pensar que el tiempo sí puede ser algo material, ¿no? Que tú observes ese cambio no significa que exista un tejido temporal, por decirlo así. Tú observas el cambio. Claro, observas el cambio efectivamente, pero ¿cómo es posible que el tiempo, por decirlo así, sea elástico sin ser material? Pues como se supone que se produce el cambio entre la partícula A y la partícula B a miles de kilómetros de distancia instantáneamente, ¿cómo es posible que suceda si existe un elemento que entendemos como espacio y existe un elemento que entendemos como tiempo? Observamos cambios en la realidad y los cambios se producen. Sí. ¿Por qué se producen esos cambios? Se supone, en este caso, por la velocidad. Sí, una variable llamada velocidad, pero entienden que la velocidad está afectando al continuo espacio-tiempo, si es que existe un espacio-tiempo tal como nosotros lo entendemos y si es un continuo. ¿Ves? Siempre es ir al fundamento del paradigma sobre el cual o del cual surge todo lo demás. Si tú rompes ese paradigma y planteas otro, lo que viene después es distinto. Ya, los resultados de las ecuaciones suscitan pregunta tras pregunta tras pregunta. Claro. Claro, al ser tan contrarios aparentemente a la lógica o a la percepción que tenemos de las cosas, pues claro, tenemos que buscar una manera de ser capaces de conjugar esas dos realidades, ¿no? La realidad de cómo percibimos las cosas y la realidad de los resultados que nos están dando las teorías y las ecuaciones que hacemos. Claro. Madre mía. A ver, eso como adelanto a donde ha llegado, bueno, la física a lo mejor ha podido decir muchas más cosas, esto es un aperitivo. Sí. Bueno, si sirve para que los que nos oyen se pongan a buscar por ahí, perfecto. Luego, enlazar esto con la ciencia ficción, pues nos llevaría, es que se me ha ido el nombre, porque el nombre es raro de narices. Hay un libro sobre viajes en el tiempo de un español, Sí. el crono no sé qué, cronopetópete o... Ah, mira, eso salía en el Ministerio del Tiempo. Sí, Ese aparato salía en el Ministerio del Tiempo. ese aparato salía en el Ministerio del Tiempo. Bueno, pues es anterior a la obra de H.G. Wells. ¿En serio? Hombre, claro. Claro. ¿Te has Increíble. quedado? Sí, no tenía ni Increíble idea. pero cierto. Increíble pero cierto. El anacronópete. Anacronópete. El anacronópete, que no me salía, narices. Es el verdad. anacronópete. Es de 1887. Por cierto, bueno, uno de los motivos por los que me resulta tan difícil concebir esta posibilidad de que el tiempo discurra a velocidades diferentes dependiendo de la velocidad de desplazamiento Ujú. es porque no soy capaz de entender cómo es posible, pues eso, que el tiempo personal pueda diverger del tiempo externo. ¿Cómo puede haber... El tiempo psicológico. Sí, el tiempo psicológico o el tiempo que transcurre para un observador pueda ser distinto del tiempo que transcurre para la realidad en general o para el resto del mundo que no está desplazándose a la velocidad de ese observador. Pero te refieres, a ver, si te entiendo, Marcos, ¿te refieres a cuando, por ejemplo, tienes prisa y el semáforo se pone en rojo para ti, no puedes pasar No. y estás... No. Joder, si es que el semáforo, lo que se eterniza... Me refiero al tiempo objetivo que pasa para una persona, para un observador. En la vida normal, ¿no? En la vida en la que no hay viajes en el tiempo, Ajá. el tiempo que pasa para ti es exactamente el mismo tiempo que pasa para el resto del mundo. Objetivamente, mediblemente. ¿Vale? Bueno, aquí son las... No, pero eso es dos y eso es pico. una convención. Eso es una convención. En Nueva York están, no sé si qué serán, las 7 de la mañana. Sí, pero aunque en un sitio sea de noche, en otro sea de día, en un sitio se diga que son las 7 y en otro sitio se diga que son las 2, las cosas están sucediendo al mismo tiempo, en un sitio que en otro, aunque las condiciones atmosféricas y los numeritos del reloj sean distintos. Sí, el señor que está en Nueva York, aunque tenga una hora distinta en su reloj,
si ese señor está ahora tomando el desayuno, es que está tomando el desayuno. Y si yo estoy Claro. con él whatsappeando, Sí, mientras whatsappeo con el WhatsApp, pues, ¿qué estás haciendo? Estoy desayunando en casa. Ah, bien. Es domingo, un poquito más tarde de lo habitual, pero estoy en casa desayunando. sí. Él está desayunando en este momento, ¿no es lo que quieres decir? Para mí y para él, el tiempo pasa de la misma manera. Claro, lo que sucede en el mismo momento, Sí. aunque en horarios distintos. Sí, los horarios no son el tiempo. No son el tiempo. No, Eso los, es una los horarios es convención. una forma de, claro, de ponerle nombre a un momento determinado. Pero Ujú. sí, pero no son el tiempo. No son el tiempo. Claro, un tipo que esté ahora en Alpha Centauri, si hubiera un tipo, una hipótesis, si hubiera un tipo ahora mismo en Alpha Centauri haciéndose el desayuno, ¿vale? Eh. Otra cosa es que una señal que le envíe, o la luz, o lo que sea, necesite 4 años para llegar a la Tierra. Pero si él está ahora desayunando, es que está desayunando ahora mismo. Si hubiera una manera de enviar una señal que llegase instantáneamente a Alpha Centauri y que no tardase 4 años, sino fuese como un WhatsApp hasta Alpha Centauri, y le preguntase, hola Pepe, ¿qué estás haciendo? Estoy desayunando. Y es que en ese momento, leche, está desayunando. Claro, sí. Claro. Entonces, en un mundo donde no hay viajes en el tiempo que pasa para mí es el mismo tiempo que pasa para ti y para todos los seres que me rodean. ¿Mm? Ujú. Llegamos al mismo tiempo, al mismo punto temporal. ¿Vale? Llegamos al mismo tiempo, al mismo segundo. Pero, claro, cuando hay viajes en el tiempo, lo que sucede es que el tiempo personal, o sea, el tiempo que experimento yo en primera persona, Ajá. no coincide con el tiempo transcurrido en el resto de la realidad. Es decir, si yo me monto en la máquina del tiempo y tardo 1 minuto en llegar al año 2040, Ujú. mi tiempo personal, que es ese minuto que ha transcurrido para mí, de forma perceptible, Es 1 minuto. claro, es muy distinto del tiempo que ha transcurrido para el mundo. Ajá. Y para mí es inconcebible, desde el punto de vista de la lógica, que eso sea posible. Que el tiempo pueda no ser el mismo para todos los elementos del universo. Es que a lo mejor el tiempo puede ser el mismo, pero cuando tú tienes que moverte por el espacio y por el tiempo, sea lo que sea eso, estás condicionado. Volvemos a lo mismo. Si un señor está ahora en Alpha Centauri haciéndose el desayuno, vuelvo al mismo ejemplo que parece un poco absurdo, pero lo ejemplifica muy bien, es que lo está haciendo en este momento. Otra cosa es que si yo quiero llegar a estar con él para desayunar con él, o me desplazo en 1 segundo hasta allí, Sí, o me desplazo en 1 segundo y llego hasta allí y desayuno con él, o si voy a la velocidad de la luz, voy a tardar 4 años. claro, pero eso es una cuestión de espacio. Y cuando yo llegue para unirme al desayuno, es una cuestión de espacio Sí. y de tiempo. No, es una cuestión de espacio, no es una cuestión de tiempo. Lo único que tienes que salvar para poder llegar a tiempo de desayunar con esa persona es la distancia. Pero te va a llevar tiempo. Claro, sí, pero por culpa de la distancia. Te lleva tiempo por culpa de la distancia. Por culpa del tejido espacio-tiempo. Por culpa o a consecuencia de. Por culpa de la distancia. O sea, para mí, si ahora estoy aquí, es imposible estar contigo en tu cuarto instantáneamente. O sea, al mismo tiempo que tú ahora mismo, ¿vale? No, Pero no puedes. Por ahora. no puedo, claro que no. Pero yo puedo desplazarme hasta tu casa, pongamos que en 20 minutos o en media hora, Ujú. y para ti y para mí habrá transcurrido el mismo tiempo. Habrán transcurrido 20 minutos. Para los dos habrán transcurrido 20 minutos. Y de repente estamos los dos en el mismo lugar y seguimos compartiendo el mismo tiempo porque la distancia entre nosotros es relativamente corta. Imagínate que a mí, en vez de 4 años luz, me llevase Sí. 20 minutos llegar a Alpha Centauri. Sí. Por lógica, para mí con mi nulo conocimiento científico, para mí, por lógica, Sí. el tiempo que me habría llevado a mí llegar a Alpha Centauri desde aquí habría sido el mismo, o sería el mismo, que el tiempo transcurrido para el habitante de Alpha Centauri desde el momento en el que yo salgo de la Tierra hasta el momento en el que llego allí. Yo lo que tengo una duda es si eso tendría que ser instantáneamente para que fuera así, o en el momento que tú te vas acercando. Claro, es que no lo sé. En el momento que tú... Se supone que según Einstein no, porque para llegar allí tienes que cubrir la distancia. Si tienes que cubrirla, tienes que aumentar la velocidad para cubrirla en el menor tiempo posible. Y a medida que aumentas la velocidad, tu percepción... No, perdón, no tu percepción. No tu percepción, la realidad de tu tiempo. Efectivamente, la realidad del tiempo en que tú vives y la realidad del tiempo en la que Externo. vive el habitante de Alpha Centauri Sí, son diferentes. son distintas. Son distintas. Con Sí, lo cual- pues es lo que decía Einstein. Yo llegaría allí 20 minutos después, pero el habitante de Alpha Centauri a lo mejor ya estaría muerto.
Pues, claro, eso para mí, por lógica, me explota la cabeza. No soy capaz de concebirlo. No soy capaz de concebir que el tiempo para el habitante que está sentadito en su cocina en Alpha Centauri pueda transcurrir a una velocidad distinta del mío si yo me estoy desplazando a toda hostia hacia Alpha Centauri. Bueno, Pero claro, supuestamente los experimentos demuestran que eso es así. sí. Con lo cual, en teoría, el viaje en el tiempo hacia el futuro es posible. ¿Es posible experimentar los efectos de la relatividad? Sí. Sí. ¿Es posible experimentarlos, pero tener un control Claro, eso sobre es otra cosa. el tiempo? Eso es distinto. Eso es otra cosa. Claro, tú claro. puedes experimentar los efectos de la relatividad, pero yo lo que no puedo, se supone, lo que no puedo hacer es estar aquí, en Madrid, en mi salón, y decir, pues quiero viajar al año 2100. En Madrid. Punto, pum, ya está, Claro, 2100. ya. Madrid, año 2100. Punto, ya está. Eso se supone que no. Pero no porque acelere ni desacelere, sino porque estoy aquí, me meto en una máquina, que esa máquina hace que dentro de esa máquina yo, cuidado, sin envejecer, Sí. siendo el tiempo que a mí me lleve llegar al año 2100, el tiempo que yo puedo medir en mi reloj, que pueden ser 5 o 10 segundos, o que lo haga instantáneamente, aparezca en el año 2100. Yo no he envejecido dentro de la máquina, pero fuera el mundo es... Y una vez que llego al año 2100 digo, pues quiero volver al año 2021. Pues le doy atrás a la máquina, reverse, ¡pop! Y vuelvo aquí, tranquilamente no ha pasado nada. Soy un viajero en el tiempo. Eso es lo que plantea la ciencia ficción. Que yo sepa, lo que no está demostrado es que el viaje al pasado sea posible. ¿O sí? Pues no lo sé. Si el viaje al futuro, por así decirlo, depende de la velocidad, ¿no?, de la persona que se desplaza en el tiempo, si yo estoy en Madrid, para llegar a Madrid dentro de 30 años o los que sean, lo que tengo que hacer es darme un garbeo, ¿no? Es salir disparado a toda velocidad hacia donde sea y luego volver a esa misma velocidad y llegaría a Madrid pues mucho después, en un tiempo muy posterior al que a mí me ha llevado darme el garbeo. Habrán pasado unas horas y aquí pues habrán pasado años y años. Madre mía. Y verás la operación Chamartín finalizada y todos los rascacielos. Y pues, es una cosa... Bueno. A ver, la ciencia ficción. La ciencia ficción se basa en el supuesto que he desarrollado antes del viajero en el tiempo. Otra posibilidad es que imagínate que tú no te desplazases en el tiempo. Tú físicamente no te desplazas. Sí. Pero tienes una especie de mesa de Salomón o algo parecido. Tienes una especie de, bueno, no digo mágico, también tecnológico, que te permite ver... Te permite, por ejemplo, ver el futuro. Pero, O sea, tú... ¿pero cómo vas a ver el futuro? Pues no lo sé. La ciencia ficción puede plantearlo también, como los adivinos. Para eso tienes que suponer que el futuro ya existe, ¿no? Bueno, para que tú lo puedas ver. Partes de que el futuro a lo mejor ya existe y, por ejemplo, en películas de fantasía los hechiceros se supone que, bueno, de hechicería lo hacen. En una película de ciencia ficción sería que a través de una especie de televisor con una tecnología, la que sea, ciencia ficción, tú puedes encender ese televisor y ver la realidad como una cámara, ¿vale? Como una cámara de televisión, solo que esa cámara está registrando Claro. no lo de ahora, sino lo que está sucediendo dentro de 100 años. Y lo estás registrando y tú lo estás viendo. Tú no te estás moviendo en el tiempo. Ya. Tú no te estás moviendo en el tiempo. Tú estás capturando información del futuro, y llevándola al presente. Pero tú no te estás moviendo en el tiempo. Claro. Pero esa realidad que estás viendo tú es una realidad, o sea, es una visión de algo real que está sucediendo en un momento posterior. Sí, está sucediendo. ¿O es una generación de la tecnología basada en cálculos a partir de cómo son las cosas en la actualidad? No. O sea, no es un ordenador que desarrolle un mundo virtual basándose en información actual sobre cómo sería el futuro, porque eso sería una elucubración. Sí. Un ordenador que recoge la información del presente y crea un mundo hipotético virtual de cómo, si las cosas evolucionan según una serie de patrones o principios, de cómo será el futuro. No. Una tecnología que está recogiendo información del futuro, que está ya ahí, y la está trasladando al presente. Sí. Si eso lo hace una tecnología, pues sería ciencia, si se consigue, que no creo, o ciencia ficción. Si lo hace un hechicero, pues es fantasía o hechicería. Y si una persona dice que lo ha hecho, es un profeta. Sí, un mentiroso. O un mentiroso.
o los precog de Minority Report. Claro. ¿Has visto Minority Report? Sí, sí. O los precog de Minority Report. Para poder imaginar eso, hay que suponer que todo está sucediendo al mismo tiempo en todo momento. Que todos los futuros momentos de la existencia se están repitiendo infinitamente Ujú. en todo momento. En todo momento. Para que tú puedas ver cualquier momento del futuro cuando te dé la gana, todos los momentos del futuro tienen que estar en perpetua rotación sobre sí mismos, en perpetua rotación sobre sí mismos permanentemente. Para que tú elijas, Es inconcebible, o sea, entonces... para que tú elijas a dónde quieres. Y luego la ciencia dice, bueno, a lo mejor eso es así, pero lo que existen son infinitas posibilidades que ya están escritas en el libro de la historia del universo. Sí. Hay infinitas posibilidades que para que el tiempo pueda avanzar ya tienen que estar ahí. Ya. Para que el tiempo pueda avanzar no es como si el tiempo se fuera construyendo como quien coloca los adoquines de un camino, sino que lo que hay son infinitos adoquines ya puestos, porque tienen que estar ahí para que el tiempo pueda avanzar, y lo que sucederá es que cuánticamente, no sé cómo, Sí. unos no llegarán a ser adoquín, serán instantáneamente desechados, y otros serán los que conformen la realidad conforme transcurre el tiempo. Bueno, oye, Entonces, pues a lo mejor sí. sería posible moverse entre un universo de infinitas posibilidades con una tecnología que te permitiese seleccionar antes de lo que el funcionamiento del universo obliga a que sean las cosas, transgredir eso y moverte entre esas infinitas posibilidades, lo cual sería viajar en el tiempo. Es decir, sería definir donde todavía hay infinitas posibilidades, sería la tecnología que te permitiese seleccionar uno de los posibles caminos. Para viajar hacia él. O crearlo en el momento que puedes seleccionarlo y adelantarte al discurrir, voy a volver al ejemplo, adelantarte al discurrir del adoquinado, es decir, el adoquín todavía no está puesto, pero hay millones de posibilidades. Hasta que un adoquín no es adoquín y otro es desechado, eso no es adoquín, o sea, no es realidad y transcurso del tiempo. Sí. Pero de esa infinidad de adoquines potenciales, hipotéticos, que tienen que estar ahí en potencia para que sea posible que al final sea uno u otro, tú viajarías en el tiempo si tú pudieses, digamos, dar un salto donde está el último adoquín real, ¿vale? Sí. Bueno, y ahí están los hipotéticos más adelante. Pues yo doy un salto Sí. y me coloco en uno de esos posibles del futuro. Si me coloco en ese, está existiendo. Sí, claro. Para que el universo prosiga su lógica, empiece a existir. Y por lo tanto estoy en él. Y una vez que estoy en él, vienen unos que irán delante, que irán surgiendo porque yo he viajado en el tiempo y he viajado a esa situación que es de millones de posibilidades. Aún a partir de ahí, defino ese y sigo avanzando en el tiempo o sea, vamos a ver, si yo estoy en el año 100 y viajo al año 200, una vez que he viajado, no me quedo en un tiempo estático. Es el 200 más un segundo, el 200 más 2 segundos, el tiempo que yo esté en el futuro. Sí. Lo defino y sigue avanzando. Luego, es posible, si tú pudieras moverte en ese mundo de posibilidades, definir viajar en el tiempo, tanto al futuro como al pasado, pues no lo sé, porque a lo mejor si el presente es una quimera, ese adoquín del futuro está ahí, el adoquín de atrás Desaparece. ha sido destruido, no destruido, ha sido desactivado, pero en potencia sigue estando ahí. Por lo tanto, Al crearse un nuevo presente, desaparece todo el pasado anterior. La realidad es esa. Se crea una nueva realidad, pero más adelante en el tiempo. desaparece y en el pasado a lo mejor lo que surge es que una vez que ya se ha definido una realidad y un tiempo instantáneamente, lo que nosotros estamos viviendo ahora, el pasado es que se desactivan y vuelven a estar abiertas todas las posibilidades preexistentes. Es decir, en posibilidad, en hipótesis, en posibilidad, todos los adoquines. Nosotros hemos vivido uno determinado, el que hemos pisado, pero una vez que ha sucedido, ese se desactiva y todos los que estaban anteriormente más ese vuelven a estar detrás de nosotros potencialmente accesibles. Ya. Potencialmente accesibles para nosotros. Ya. Dicho, es un poco jodido de explicar, Sí. pero significa que si tiempo y espacio no existiesen como algo sobre lo que nos movemos, sino que ya está ahí como infinitas posibilidades y definimos una a medida que transcurre la realidad, todo el pasado y todo el futuro del universo
teóricamente con una máquina que lo permitiese, sería accesible para nosotros. Pero no solo el pasado, sino todas las posibilidades hipotéticas del pasado. Para que tú te puedas desplazar, estás definiendo un camino. Estás definiendo un camino, por ejemplo, viajando al pasado, porque estás seleccionando uno de los adoquines que están en potencia y cuando llego allí lo defino. Y a partir de ahí, el pasado, o sea, yo llego al año 1400, a partir de ahí, yo he llegado, adoquines nuevos. Bueno, adoquines nuevos, o sea, lo que viene por delante de mí, que se va creando, ¿vale? Que es, pues 1412 de septiembre a las 7 horas, pues 1412 de septiembre a las 7 horas y 1 segundo. Y luego 2 segundos, 3 segundos. O sea, estoy en esa realidad, pero avanzando en el tiempo, desde 1400. Y todo lo que está detrás de mí está desapareciendo. En el momento en el que eliges un punto determinado del tiempo, en el momento en el que eliges una posibilidad en un punto determinado del tiempo, conviertes eso en realidad actual y conviertes todo lo demás, todo lo posterior y todo lo anterior en mera posibilidad. En mera posibilidad. Por lo menos para mí, que soy el viajero del tiempo, está sucediendo así. Porque estoy transgrediendo, los demás están sujetos a lo que les toca. Yo estoy transgrediendo. Sí. Estoy transgrediendo el condicionamiento, los condicionamientos del universo. Los he transgredido y estoy jugando con esas posibilidades. Y eso lleva a la mayor ida de olla que te puedas imaginar. Porque si yo puedo, esos adoquines son todas las posibilidades en el pasado y todas las posibilidades en el futuro. Si yo viajo al pasado y dice, no, es que si viajas al pasado y matas a tu abuelo, tú no vas a nacer. Digo, a lo mejor yo mato a mi abuelo y lo que pasa es que he matado a mi abuelo, sí. Pero cuando yo vuelva a mi adoquín, no ha pasado absolutamente nada. Yo lo que he hecho es abrir otra línea temporal que existe por ahí en otro universo del cual yo no formo parte. Si yo ingreso en esa realidad, en ese universo que yo he creado, se supone que yo debería desaparecer instantáneamente una vez que he matado a mi abuelo. Pero si yo he hecho ese cambio y yo dentro de mi máquina del tiempo, de mi tecnología, estoy en ese tiempo, pero no estoy formando parte, no estoy integrado. O sea, soy una especie de observador. Pero no estoy integrado en esa física, un mero observador. No. Que mate a mi abuelo no significa que yo vaya a desaparecer instantáneamente. Significa que se ha abierto. Ahí ya. Ahí se genera ahí se genera una paradoja que es irresoluble. Creo yo, ¿eh? Creo yo. No sé. Sí, porque tú, dices que puedes viajar como mero observador, pero ¿quién eres tú? Si tú conservas tu identidad y tu, no sé, tu realidad básicamente en el universo, en el momento en el que matas a tu abuelo, si de verdad es tu abuelo, tú deberías desaparecer. Tú debes desaparecer, estés donde estés. Bueno, yo me quiero meter en el agua. Puedo meterme desnudo y me mojo. Puedo meterme con un traje de buzo que me cubra completamente y efectivamente yo estoy en el medio acuático, pero no me estoy mojando. El agua no entra en contacto conmigo. Pero eso es una cosa muy distinta que decir que alguien es tu abuelo. Ya, pero yo puedo viajar en el tiempo con un traje de buzo, vamos a llamarlo así, con un traje de buzo que hace que yo estoy efectivamente en un espacio y un tiempo determinados, pero yo no me mojo. Es decir, yo mato a mi abuelo o de repente viene y a mí no me afecta. Aunque esté por ahí. O sí, o a lo mejor sí, y yo viajo al pasado, mato a mi abuelo y desaparezco instantáneamente. Pero todas las circunstancias en las que mi abuelo se ha visto implicado a lo largo de toda su vida y todas las personas con las que ha interactuado, ese mero cambio transformaría completamente todo el desarrollo posterior del universo entero. Vale, déjame pensar en esto porque regreso al futuro. Regreso al futuro 1, 2 y 3. Déjame pensar en esto porque la paradoja del abuelo da mucho que pensar y muchas conclusiones que sacar. Entonces, yo lo dejaría aquí, este episodio. Sí, porque nos hemos enrollado. Sí, y voy a pensar un poquillo en cuáles serían las implicaciones de viajar al pasado para matar a tu abuelo en este escenario que has planteado tú de viajes en el tiempo con posibilidades infinitas hacia el futuro y posibilidades infinitas hacia el pasado y a ver, vamos, qué saco de ahí, ¿vale? Pero entonces, Marcos, eso ya viene preparado y se supone que nosotros no preparamos. Pero vamos a ver, no, lo que se supone es que no tenemos normas. No tenemos guión. No tenemos guión y no nos regimos
por unas normas rígidas que siempre tengamos que cumplir. Tienes razón. Tenemos que poder tener Tienes libertad razón. para hacer lo que nos dé la gana en el momento que sea. Vale. Es que estoy... Vale, sí, Marcos, es que espérate, que estoy reorganizando. Entonces, es que lo que tú vas a hacer, Sí. lo vamos a... Yo no me voy sí, a es que preparar ahora un guión, no me voy a preparar un guión, simplemente voy a reflexionar sobre la paradoja esta. Vale, entonces me he confundido, pero me vas a entender. Entiendo por lo que me estás diciendo que va a haber un segundo capítulo. Y como no hemos desarrollado mucho el tema de la ciencia ficción o de las novelas o de, O de las películas. Sí. podemos aprovechar para seguir hablando del tema y enlazarlo ya con la ciencia ficción y con los viajes en el tiempo en la ciencia ficción. Claro, sí. Y desarrollamos otro capítulo, ¿vale? Pues me parece una fantástica idea. Genial. Para lo cual, pues por supuesto que vengas con toda tu reflexión en torno a lo del abuelo. Sí, la paradoja del abuelo. Lo del abuelo o en un capítulo de Futurama en el que Fry se trajina a su abuela. Brr, madre mía, eso Porque ya viaja al pasado. es demasiado inquietante para mi impresionable psique. O cuando Deadpool viaja al pasado y está en la maternidad de un hospital en Branagh y tiene delante una cuna donde hay un niño que pone Adolf Hitler. Y dice, ¿qué hago? Es un bebito, es que es tan rico. ¿Qué hago? Venga, no, me lo cargo, venga. Ese es, bueno, el tema general de la posibilidad de cambiar el pasado. Que El Ministerio del Tiempo, por ejemplo. también es muy discutible que eso entre dentro de las posibilidades de la lógica. Yo creo que siempre se entra en una contradicción cuando se habla de cambiar el pasado, pero bueno, lo dicho. Según la hipótesis de la Doquín, matas a Hitler y a lo mejor lo que creas es un universo en el que Hitler no existe. Y tú ya tienes que elegir si viajas a ese universo o vuelves al tuyo, en el que Hitler ha hecho lo que hizo porque vuelves a la Doquín del cual saliste. Pero la pregunta es, cambiar una cosa del pasado, aunque sea uno de los infinitos pasados posibles, cambia absolutamente todos los detalles del tiempo a partir de ese momento. Dicho de otra forma, ¿es posible para ti seguir existiendo si matas a Hitler en el pasado? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Y si no se sabe... hay una película, ¿ves? Es que tenemos que desarrollarlo en el próximo capítulo. Hay una película muy buena de que los viajes en el pasado son posibles, son viajes turísticos a la época de los dinosaurios para matar a un dinosaurio. Parece una tontería, pero es que hay un tipo que se asusta porque tú tienes que hacer eso dentro de una especie de camino donde no afectas a nada, ¿vale? Pero uno se pone nervioso huyendo del ataque del dinosaurio y pisa una planta. Simplemente pisa, creo que una planta o mata una especie de sapo, o sea, una cosa tal. Bueno, pues a partir de ese momento, cuando ellos regresan al presente, van llegando como oleadas, como olas de cambio, donde está cambiando completamente todo, porque está cambiando como por oleadas que llegan de ese pasado, de la transformación hacia un universo completamente distinto, donde incluso la especie humana está cambiando hacia otra cosa, porque el tiempo se está reajustando, la realidad se está reajustando al cambio producido en el pasado, y pisó una simple rana, por ejemplo. Bien. Bueno, es una película. Bueno, lo hablamos en otro capítulo. Me suena la historia, sí. Vamos a quedarnos aquí en la rana pisada. Vale, en la rana pisada. Acabamos este episodio con la rana pisada y ya empezamos el siguiente, pues a partir de aquí. Muy bien. Y hasta donde nos lleve. Vale. ¿Vale? Venga. Pues hasta la próxima, Marcos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Un placer. Un placer.